Este es el primer video en la serie de modelar el tanque. En este video vamos a estar viendo las partes principales, los aspectos más importantes dentro del Cinema 4D para que todos estemos hablando de lo mismo. Entonces voy a cubrir unos aspectos importantes de modificar el interfaz de Cinema 4D, un par de cosas nada más y aspectos básicos de modelar dentro de Cinema 4D. Entonces, lo primero son unos atajos que yo uso. Pero antes de eso, me gustaría mencionar que yo recomiendo en gran manera usar Cinema 4D en inglés. Porque hay muchos programas, la mayoría de programas para hacer 3D o para postproducción o cosas así, están en inglés o es una gran inconveniencia estar buscando los programas en español o simplemente no está la versión en español. Entonces yo recomiendo de gran manera usarlo en inglés porque son palabras que se van a repetir, que van a ver dentro de los diferentes programas que se usan y entre más uno sepa, entre más se pueda desenvolver dentro de ese ambiente, pues mejor. Entonces lo recomiendo. Entonces vamos a comenzar con haciendo un objeto dentro del área de 3D. Para moverse dentro de la ventana del 3D de Cinema 4D, este es el viewport, se usa el Alt, la tecla Alt y el botón izquierdo del mouse para poder, sin soltar Alt y sin soltar el botón del mouse, se puede mover uno dentro de la ventana. Con el mismo Alt presionado y el botón de en medio del mouse, se puede mover de otra forma. Y para acercarse y alejarse en la ventana es con el botón derecho, siempre Alt presionado y el botón derecho del mouse. Entonces, para ilustrarlo mejor, voy a crear un cubo. Para crear los diferentes objetos de Cinema 4D se encuentran acá. Hay que mantener el botón del mouse presionado, el botón izquierdo del mouse presionado sobre este cubo. Entonces ya aparecen los diferentes objetos, algunos de los diferentes objetos que se pueden crear dentro de Cinema 4D. Por ejemplo, un cubo. Entonces, como decía, para orbitar dentro de la ventana es Alt presionado y el botón izquierdo. Para acercarse es con el botón derecho, siempre con Alt presionado. Y así es con poco de práctica se acostumbra uno a moverse dentro de Cinema 4D. Ok, entonces esto es un primitivo. Los objetos cuando entran así en su forma original dentro de Cinema 4D o cualquier otro programa de 3D se llaman primitivos. Primitivos 3D, entonces este es el primitivo del cubo. Voy a crear otros cuantos para ilustrar esto. Pero una cosa importante dentro de cualquier programa de 3D es que esto se llama un espacio discreto finito. Entonces lo que quiere decir que este es un área, en teoría se podría decir que este es un área 3D infinita, pero es un espacio discreto porque está descrito por coordenadas dentro del programa. no es, eh, no es infinito. Y como lo dije, pues es finito porque la computadora no podría calcular este espacio en el espacio este 3D hasta la infinidad. Simplemente no terminaría nunca. Entonces, así se llama el área 3D, es un espacio discreto finito. Entonces, dentro de este espacio discreto finito, hay un punto cero, que es el punto de origen del mundo. Perdón, entonces este espacio, este origen está en las coordenadas 000 de este espacio. Entonces, si ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en la escuela o donde sea, vimos los planos cartesianos y las coordenadas polares, etcétera. Entonces, para hacer esto más sencillo, teníamos los tres ejes X, Y y Z. ¿Ok? Entonces, esto es así. Ok, aquí está. El plano en X son las coordenadas horizontales. El plano en Y son las verticales. Y en Z es la profundidad de los objetos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que esta es la coordenada en X positivo. Esta para la derecha es X positivo, horizontal positivo. Este es el punto cero. Entonces el punto cero para la derecha son coordenadas positivas. Y del punto cero, que es este de aquí de en medio, para la izquierda son coordenadas negativas.
Igual en plano en Y, este es el punto cero, para arriba es positivo y para abajo es negativo, y en Z, que es la profundidad, es para atrás es negativo, ¿ok? Ahí estamos. Bueno, entonces esto es solo estoy explicando cómo se describe el mundo dentro del ámbito 3D, porque esto sirve mucho a la hora de que estamos moviendo los objetos en 3D. ¿Ok? Entonces, como decía, voy a hacer otro objeto. Presionando el botón izquierdo voy a hacer una esfera. Esta es una esfera, la puedo mover acá. Este es el gizmo para mover los objetos. El gizmo es son estas tres flechas que describen en qué eje vamos a mover los objetos. Entonces aquí lo estamos moviendo para un lado, solo se puede mover para eso. Si lo seleccionamos esa flecha, y arriba abajo es con esta verde, ¿ok? Y si queremos moverlo en cualquier dirección, pues solo lo presionamos el botón del mouse fuera de esas flechas y lo estamos moviendo casi arbitrariamente en el espacio 3D. Ok, entonces vamos a hacer el último objeto. Vamos a escoger de aquí, de la lista, vamos a hacer un plano y vamos a hacer otro para ilustrar esto de los objetos 3D y una pirámide. Ok, entonces de estos objetos primitivos es que se crea cualquier otro objeto en 3D. Entonces, en otras palabras, de un plano se puede crear una esfera, de un cubo, puedes crear un carro, puedes crear una persona, de un triángulo puedes crear también una esfera, un carro, un avión, lo que tú quieras, y eso depende de tu habilidad para modelar en 3D. Entonces, modelar es una cosa, es una disciplina del ámbito 3D que toma tiempo, como todo lleva tiempo volver y práctica el lograr resultados aceptables, pero como todo en la vida, pues es poco a poco. Entonces, en este tutorial vamos a ver varias áreas de 3D, que es modelar, texturizar, etcétera, pero hay gente que se dedica solamente a modelar, que es hacer los objetos a partir de los primitivos. Hay gente que se dedica solo a iluminar, las luces se crean acá con este botón. Pero eso lo vamos a estar viendo después. Entonces son áreas muy bonitas, pero si te gusta más modelar, pues te puedes dedicar a modelar y hacer carros, naves espaciales, armas, aviones, etcétera, o iluminar y cualquiera de estas áreas. Entonces a partir de estos diferentes objetos se crean otros objetos, y estos objetos tienen propiedades comunes a todos ellos. Entonces, pero antes de eso, una de las cosas más importantes que yo uso cuando estoy modelando son atajos del teclado. Atajos del teclado para no estar... Aquí tenemos varios menús y menús por todas partes, y hay cosas que no se sabe qué hace, o al principio no sabes lo que hacen. Pero son cosas muy simples. Entonces, para borrar, vamos a borrar todos los objetos menos el cubo. Entonces, para borrar los objetos o eliminarlos, hay que presionarlo, le haces clic sobre uno de los objetos acá en la ventana 3D, o lo seleccionas de acuerdo a la lista que está aquí. Este es el administrador de objetos, el Object Manager. Aquí todos tienen nombre, todos entran con un nombre y lo puedes cambiar el nombre. Le haces doble clic ahí sobre el nombre y le puedes poner, por ejemplo, este era un cubo, le puedes poner nave o lo que tú quieras, ¿verdad? Aquí le haces doble clic y le escribes lo que tú quieras, o ratón, o etcétera. Pues entonces así seleccionas los objetos, y para eliminarlos simplemente seleccionas el que quieres y presionas delete o suprimir. Ok, entonces vamos a eliminar esto, vamos a eliminar la esfera y vamos a eliminar la pirámide, y nos quedamos con este objeto que le vamos a poner aquí en español cubo. Ok, entonces cada espacio, cada objeto dentro del área 3D tiene sus propias coordenadas. Entonces, como decía, estas son las coordenadas 000 en el espacio 3D, y este objeto tiene sus propias coordenadas, que son las coordenadas locales. Entonces, esta es la coordenada del mundo y esta es la coordenada local, que por eso tiene aquí este otro gizmo, estas otras flechas. Eso lo vamos a ver después, pero
Entonces vamos a mover este objeto al punto cero de regreso y lo podríamos mover así, buscando tratar de ubicarlo en el punto cero donde estaba. O lo que vamos a hacer es venimos a estos sección, cuando seleccionamos cualquier objeto. Aquí no le hice clic en el espacio en blanco, entonces para regresar al objeto solo le hago clic aquí y salen varias opciones que tengo aquí. Entonces entre estas opciones, si le hacemos clic aquí en coordenadas, están las coordenadas donde se encuentra el objeto ahora. Entonces está en 0, 0, en X y Y, y en Z está ubicado en otro lugar. ¿Ok? Entonces lo que se hace es hacerle doble clic acá para seleccionar todo el campo este del numérico, y 0 vamos a moverlo a 0. Entonces ahí tenemos el objeto ya donde estaba. Y cuando uno está usando Cinema 4D y cuando lo comienza a usar por primera vez, si tú vas acá donde dice filtro, puedes ver que todas estas opciones, vamos a así como estaba esto, todas estas opciones están activadas y muchas de estas no las necesitas. Por ejemplo, estas líneas amarillas que se miran acá, estas líneas las crea automáticamente para cualquier objeto que tú tienes dentro de Cinema 4D. Eso es más o menos solo para ilustrar qué objeto está seleccionado, pero con práctica y a partir de costumbre, tú ya sabes con qué objeto estás trabajando. No necesitas que Cinema te esté diciendo tengo seleccionado tal objeto, porque al final es confuso, es molesto tener esos cuadros, estas líneas amarillas ahí. Entonces todas estas cosas se pueden desactivar. Igual el gizmo que está aquí en las coordenadas 0, 0, 0, estas flechas, aunque tú muevas los objetos que están ahí, estas flechas, este gizmo queda ahí en el centro y eso también es medio molesto. Entonces yo lo que hago es desactivar muchas de estas opciones que hay acá dentro de Cinema 4D. Entonces vamos a comenzar con el gizmo de las coordenadas 0, 0, 0. Y esto se desactiva, venimos aquí donde dice filter o filtro y buscamos el eje del mundo, entonces el world axis, entonces es y ya lo desactivamos. Ahora si movemos el cubo, pues ya no está el gizmo aquí en medio. Eso a veces estorba un poco, entonces yo lo desactivo. Entonces para desactivar las líneas estas o el cuadro, el cubo amarillo que aparece ahí, lo que tenemos que buscar es, vamos a ver, déjenme ver si me acuerdo, es este bounding box, es el cuadro alrededor de los sujetos. Entonces ahí ya lo desactivamos y esas son unas de las cosas que yo desactivo. Voy a ver si me acuerdo ahora de alguna otra cosa. Esto solo hay que hacerlo una vez. Cuando entras a Cinema 4D va a recorrer las modificaciones que le hiciste a tu ambiente de trabajo. Entonces solo se hace una vez, y si los quieres activar todos, pues aquí en todos, o desactivarlos todos, pero hay unos de estos que sirven mucho, entonces no se desactivan. Entonces otra cosa que yo desactivo es esta rejilla. Hay ciertos motivos por los cuales necesitarías tener una rejilla aquí, modificarla y todo, pero yo generalmente la desactivo a menos de que vaya a mover algo y tenga que tenerlo exactamente donde se juntan, en el vértice donde se juntan estos 4 segmentos. Pero yo casi siempre la desactivo. Entonces esto se llama un grid en inglés, entonces se desactiva aquí desactivando el grid. Entonces ya no tienes eso y te acostumbras. Es como todo cuestión de costumbre. Entonces si creamos un objeto, por ejemplo esto va a aparecer en las coordenadas 0, 0, 0 y pues ya sabes que ahí están. Lo puedes usar como referencia. Ok, entonces una forma de trabajar dentro de Cinema 4D es activando la malla que es parte de todos los objetos. Si vemos aquí cuando seleccionamos el plano, podemos ver la malla o la forma en que están compuestos los objetos. Entonces eso es muy útil para trabajar y de suerte Cinema 4D tiene muchos atajos para usar con el teclado. Entonces el atajo para activar y desactivar la malla o la forma o todo este cuadriculado que tienen todos los objetos, ese se llama malla.
es como una arjilla. Entonces el atajo es con N. Presionamos N y sin mover el mouse aparece ahí un menú de opciones. Y si movemos el mouse desaparece. Entonces sin mover el mouse presionamos N y después B. Entonces si ya no tenemos nada seleccionado, podemos ver que se muestran todas las rejillas de todos los objetos. Entonces eso es muy útil para poder trabajar dentro de Cinema 4D. Y para desactivarlo es N otra vez y A. Entonces podemos ver que ahora aparecen los objetos sin nada, sin esa malla que los representa. Entonces, y les explico esto porque probablemente yo voy a estar trabajando y tenga esto ya sea activado para ver lo que estoy haciendo modificando todos los objetos, o desactivado para ver algún tipo de relieve o algo, o la sombra. Uno puede apreciar muy bien la sombra que tienen los objetos o la superficie si lo desactiva. Entonces por eso a veces está activado o desactivado. Y pues cada quien aprende diferente y es bueno saber por qué está de repente cuando comienza el video está así, o simplemente no está activado. Entonces igual vamos a ver otros atajos, pero ahora estamos viendo los más importantes y los que vamos a usar más frecuentemente. Entonces voy a eliminar todo esto y voy a crear otro cubo en el espacio. Y por ejemplo, si nos fuéramos lejos de los objetos y se nos pierde, por ejemplo, está hasta allá en la distancia y casi no se mira, entonces lo que podemos hacer es seleccionar el objeto y presionar S. Cuando presionamos S, automáticamente la cámara va a regresar a una ubicación cercana de cualquier objeto, se va a acercar en el objeto y por ejemplo tenemos este cubo y este cilindro, están separados. Ahorita me estoy alejando para ver la distancia en la que están. Entonces selecciono el cubo y presiono S, la cámara se va a acercar al objeto, al cubo, o estoy en el cilindro y por alguna razón lo tengo que poner a 10 metros de distancia o lo que sea. Entonces selecciono el cilindro y presiono S y la cámara va a ir y se va a acercar al objeto que necesito ver. Entonces así puede uno regresar rápido al objeto sin tener que estarlo buscando, porque en este espacio se puede perder. Y por ejemplo tenemos acá algún objeto un tube, uno de estos objetos, y lo ponemos en algún otro lugar y pues ya no lo encontramos, solo vemos estos dos objetos. Entonces estarlo buscando así es tedioso. Entonces acá para eso es muy útil este administrador de objetos, y seleccionamos, le hacemos clic ahí en el objeto al que necesitamos ir, y regresamos al objeto y pues ya lo podemos editar. ¿Ok? Entonces voy a eliminar estos dos. Ya sabemos que con S regresamos al objeto, regresamos la cámara que se usa aquí en Cinema 4D, y para regresar al objeto presionamos S. Ok, entonces ahora que estamos en esto, quiero hacer énfasis en una cosa muy importante, un aspecto muy importante, que es la piedra que crea es la base de cada objeto en 3D. Cada objeto en 3D, por ejemplo, esto solo lo hicimos haciendo clic ahí, y podemos ver que tiene líneas y pues sí tiene cada cara de un cubo, como lo podríamos ver en la realidad. Cada cubo tiene cara, pero en 3D está compuesto por varios objetos, por 3 diferentes objetos. ¿Ok? Y estos tienen nombre, cada uno tiene un nombre. Entonces se llama, cada esquina, este punto en la esquina es un vértice, tiene varios vértices que nosotros podemos manipular, mover. Tiene un segmento o una línea, que así se llama en Cinema 4D, en cada programa tiene nombres diferentes. Este es un segmento y el segmento está compuesto, une 2 puntos. ¿Ok? Entonces el segmento también se puede mover. Y las caras. Entonces la cara, tenemos el vértice, los vértices, los segmentos y las caras. ¿Ok? Y cada uno de estos elementos se puede mover y son los que se modifican o son los que se cambian para poder hacer otros objetos diferentes. Entonces manipular estos objetos en el espacio 3D, por ejemplo aquí voy a manipular el vértice, eso es modelar. ¿Ok? Entonces manipulando cada vértice, por ejemplo aquí voy a seleccionar 2.
manipulando la manipulación de vértices para crear una forma a partir de algún otro objeto 3D es modelar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí estoy moviendo, estoy añadiendo vértices y segmentos para hacer otras formas. Entonces, como ustedes pueden ver, sabiendo cómo se llaman y cómo se mueven y cómo se manipulan estos tres elementos básicos de cualquier objeto 3D, uno logra darle la apariencia que quiera al objeto más simple y más común que uno puede encontrar dentro de 3D. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer algo aquí, sí se pueden crear los objetos que uno quiera. Y esto recuerden que era un cubo. Ok. Entonces ya sabemos que cada objeto, incluso una esfera, voy a crear una esfera, voy a eliminar esto. Voy a crear una esfera. Para regresar a la esfera. Cada objeto dentro de 3D tiene esos componentes. Aquí están los vértices que habíamos hablado. Aquí podemos mover los vértices como querramos. Tenemos los segmentos o las líneas. Podemos seleccionar varios segmentos usando Shift para seleccionar varios, no solo uno. Y tenemos las caras. Entonces aquí podemos ver que hay varias caras que forman este objeto. De igual forma se pueden mover. Y así es que se modela. Eso es modelar dentro de 3D. Ok. Entonces cuando uno crea un objeto en Cinema 4, vamos a crear un cubo. Lo crea el primitivo, y para poder afectar esos objetos o esos diferentes elementos que forman un objeto, hay que presionar C. ¿Ok? Ok, tengo el objeto seleccionado, el cubo. Vemos que aparece aquí un símbolo de cubo, y si presiono C, el objeto se vuelve editable. Entonces ya puedo entrar a cada elemento que forma ese objeto y editarlo. Entonces puedo moverlo, o puedo rotarlo, o puedo hacerlo grande o más pequeño. ¿Ok? Entonces así es que se usan estos objetos dentro del 3D, así es que se manipulan. Y ahora lo que voy a mencionar es algo muy importante, que yo lo uso muchísimo. Casi todos los programas que yo uso lo hago de la misma forma, porque me permite trabajar de una forma mucho más rápida, y es usando atajos para editar los objetos. Entonces, como les decía, aquí tenemos los vértices, y para usar el modo de vértices dentro de Cinema 4D, aquí están los diferentes elementos. Entonces este es el elemento objeto. Aquí estoy manipulando el objeto. Presiono aquí con el mouse para manipular los vértices. Este es el botón para manipular los segmentos. Y este es el botón para seleccionar las caras del objeto. ¿Ok? Entonces para cambiar cada objeto, cada elemento, pues tengo que cambiar ahí de modo. Hay otro modo también de seleccionar objetos, pero la verdad es mucho más fácil de la otra forma, como yo les voy a explicar ahora. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, ahorita, entonces si estamos en el modo vértice y queremos editar o ya no editar nada, regresamos al modo objeto. Entonces ahí están en el modo objeto, ya no podemos hacerle clic en los vértices ni en nada más. Entonces yo lo que hago es que en mi teclado tengo las teclas 1 para vértice, 2 para los segmentos y 3 para las caras de los objetos. Ahora con 4 regreso al modo de objeto, entonces así puedo cambiar los objetos de cualquier forma, sin tener que estar viniendo acá y cambiando el modo, el tipo de objeto o de elemento que voy a cambiar, o salgo del modo editable con el 4. Y así puedo estar cambiando y no necesito estar con el tedio de que Cinema 4D, porque hay un modo que es automático, que cambia dentro de, si uno pone el cursor, ubica el cursor dentro de un vértice, pues edita un vértice. Si pone el cursor sobre un segmento, va a editar un segmento. Si ubica el cursor sobre una cara, va a editar la cara. Entonces eso es un tedio, y es la verdad una cosa tan incómoda y tan no es conveniente, tan inconveniente. Entonces es mucho más fácil presionando 1, 2, 3 o 4, y ya nos olvidamos de eso.
Entonces, para modificar la interfaz de Cinema 4D para poder usar estos atajos, lo que hacemos es venimos acá a Window, esto Customize, que es modificar, y lo que vamos a modificar son los comandos, ¿ok? Entonces aquí entramos a modificar comandos. Y por ejemplo, lo primero que quiero hacer es modificar los puntos. Aquí dentro de Cinema 4D los vértices se llaman puntos. Entonces lo que hacemos es buscar points. Y vamos a ver. Es este que está acá. Esta es la tecla que queremos, que estamos buscando. Este que dice Use Point Mode Hold Control. Esta es la definición. Entonces primero buscamos point, y entre points de todas las opciones o comandos que usan puntos, pues esta es la que estamos buscando. Entonces lo que se hace es, tú presionas la tecla, por ejemplo, si quisieras cambiarle la tecla 2 o 1 o 3 o 5 o lo que fuera. Ahí está, vamos a ver. Ok. Ahí está. Presionamos 1 y asignar. Después lo que hacemos es buscar. Vamos a ver. Por aquí está. O por ejemplo, vamos a ver esta. Edges. La segunda que vamos a buscar es Edges. Dentro de la lista vamos a entrar otra vez a esto, Customize Commands, modificar comandos, y vamos a buscar Edges. Entonces dentro de Edges, esta es la función que necesitas buscar. Entonces solo vienes acá, presionas 2 y asignar. Después la siguiente que vamos a buscar, polygons. Entonces venimos aquí, escribimos polygons, y es esta es la opción. Entonces igual venimos acá y aquí vas a tener asignada otra tecla para 3. Entonces solo presionas 3, y asignar. Después hay que buscar esto. Este es el comando que necesitas buscar para regresar al modo completo del objeto. Y entonces solo vienes acá y presionas 4, haces clic ahí, presionas 4. Y cuando salgas de Cinema 4D, las opciones se van a quedar grabadas. Ya no necesitas hacer eso alguna otra vez. Entonces ya tienes las opciones acá para cambiar de diferentes elementos del interfaz, ¿ok? Entonces eso es algo muy conveniente y te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo frustración. Entonces, otra cosa que yo uso mucho es un comando que se llama optimizar. Entonces, pero para usar ese comando, yo voy a cubrir ese comando después, pero solo para ilustrar voy a cubrirlo una parte de cómo cambiar la interfaz de Cinema 4D y cómo guardar si cambias algo acá. Por ejemplo, si quisiéramos tener otra ventana acá para visualizar los objetos, vienes aquí a Window y creamos otra ventana, y aquí podemos observar lo que está sucediendo y podemos movernos dentro de esa ventana. Entonces, para colocar la ventana en otro lugar, le hacemos clic acá y la podemos ubicar ahí. Entonces, y eso es muy útil para renderizar o hacer cosas así. Pero cuando salgas de Cinema 4D, esta ventana no va a quedar guardada, sino que cada vez que entres vas a tener que estar creando una ventana y colocarla ahí. Entonces, para guardar esos cambios dentro de Cinema 4D, lo que tienes que hacer es venir acá y grabas el layout. Esto se llama un layout. Entonces, guardas el layout, le escribes ahí tu nombre y la ubicación en tu disco duro. Y para que cada vez que tú la necesites la puedes invocar, la puedes cargar. Pero si tú quieres usarla cada vez que abras Cinema 4D, pues le das aquí Save as Startup Layout. Entonces así esta configuración de Cinema 4D va a aparecer cada vez que la necesites, cada vez que abras Cinema 4D. Ok, entonces voy a cerrar esto por ahora. Y regresando al comando que yo uso, vamos a ver. Entonces vamos aquí a Customize Palette y voy a buscar el comando, y el comando se llama Optimize. Entonces lo que sea, ya lo encontré. No estoy asignándole ningún atajo, sino lo que quiero es ubicarlo en algún lugar de la interfaz de Cinema 4D. Entonces lo que se hace es que le haces clic y lo arrastras y lo colocas donde tú quieras, ¿ok? Entonces ahí está el comando. Si lo quisieras quitar,
Si colocas algo ahí que tú no quieres, si lo quieres eliminar de ahí, le haces doble clic y pues ya lo eliminas. Ok, entonces yo sí quiero guardar esto ahí. Probablemente lo vaya a hacer después, en los primeros videos no lo tenga ahí, pero después lo hago. Entonces ya después cierras acá y ya el comando, la función esta queda aquí, o lo puedes colocar acá, o básicamente donde tú quieras dentro de Cinema 4D. Yo los uso acá generalmente. Entonces, para guardar, como les dije, para guardar estos cambios dentro de Cinema 4D, guardas tu layout, le pones, si tú quieres, Juan eh, Coaster o lo que tú quieras, Cinema 4D mío, etcétera, el nombre que tú quieras. Y si tú quieres que cada vez que inicie Cinema 4D inicie de esta forma, pues vienes acá a Window Customization y Save as Startup Layout. Ok, entonces ahora le voy a dar para ejemplificar esto. Y cada vez que yo abra Cinema 4D va a aparecer ese botón, o si arrastro acá 5 otros botones diferentes, pues eso es lo que va a suceder cuando yo abra Cinema 4D. Ok, entonces espero que esta introducción rápida, concisa, haya funcionado de algo, haya servido de algo, y la verdad el objetivo de esto es que todos estemos en el mismo objetivo. Que yo de repente, porque no voy a estar explicando, no puedo, este tutorial va a ser de más de 10 horas aproximadamente, entonces no puedo estar explicando cada función dentro de Cinema 4D, aunque voy a hacer lo posible, pero es muchísimo lo que vamos a cubrir. Este es un tutorial de nivel intermedio a probablemente avanzado por los programas que vamos a usar, y quiero que todos logremos ir al mismo paso, y para poder avanzar rápido. Y lograr un resultado bueno y aceptable. ¿Ok? Entonces, antes de cerrar esta primera lección, me gustaría cubrir algo que se llama una parte de modelado que se llama subdivisión. Modelado por subdivisión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, voy a crear un cubo. Lo voy a hacer editable presionando C, entonces ya puedo modificar los vértices como habíamos hablado. Y el modelado por subdivisión es que, como pueden ver, este objeto está cubierto por 6 caras, como cualquier cubo. 2, 4, 6. Entonces, para darle una propiedad más con más detalle a este cubo, lo que se hace es subdividirlo. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer es subdividirlo a mano, que se hace más o menos así. Entonces ahí le estoy dando más segmentos. Ahí está. Entonces, como vieron, a este cubo, en vez de tener 6 caras ahora, tiene 1, 2, 3, 4 por 4, 16 por 6. ¿Ok? Son 64 caras en vez de las 6 que tenía. ¿Ya? Porque lo subdividí. Entonces, el chiste de esto es que ahora que tenemos más caras para trabajar con el objeto, le podemos dar más detalle. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quisiera extruir algo así, le estoy dando, selecciono las caras que quiero usar, y puedo darle la forma, básicamente la forma que quiera. Y de esta misma forma, subdividiendo, es que se crean los personajes en cualquier aplicación 3D, incluso en ZBrush, que es un programa muy usado ahora para crear personajes. Entonces esto se llama subdivisión, o es subdividir un objeto de 6 caras y le damos las caras que queramos, incluso hasta lo que pueda soportar tu máquina. Porque dependiendo del RAM y la velocidad de la máquina, pues se puede subdividir, así se puede subdividir. Pero subdivisiones como estas son subdivisiones muy simples, y pues cualquier máquina lo soporta. Pero hay una forma mucho más rápida y mucho más conveniente de subdividir, que dentro de Cinema 4D se llama una superficie de subdivisión, que es este botón acá. Entonces, si le hacemos clic aquí, lo que crea es un objeto que se llama un objeto por subdivisión. Y de la forma que Cinema 4D funciona es que funciona por medio de jerarquías. ¿Ok? Entonces,
para que este objeto, y lo que este objeto hace es subdividir el objeto que tiene como un objeto hijo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que tú arrastras el objeto que tú quieres subdividir y lo colocas sobre el objeto de subdivisión. Entonces tú ves que aparece una flecha ahí, con una flecha hacia abajo, y eso quiere decir que lo vas a hacer un hijo. Entonces, si tú observas, el objeto lo subdividió varias veces. Entonces aquí, si le haces clic al objeto de subdivisión y vas aquí a objeto, puedes ver cuántas veces lo está subdividiendo. Entonces tenemos dos diferentes parámetros acá. Es cuántas veces lo va a subdividir dentro del editor, o sea, dentro de la ventana 3D. Ahí podemos ver que lo está subdividiendo 4 veces y cada vez le da más definición al objeto, o lo puedes subdividir 5 veces y hasta que lo más que pueda tu máquina. Entre más lo subdividas, más caras le creas y más pesado, ese es el término que se usa, más pesado es el modelo. Pero para hacer objetos en 3D no siempre es necesario tener un objeto tan pesado como este. Entonces por eso es que hay dos parámetros. Un parámetro para las subdivisiones que se van a usar dentro del editor, y otro parámetro son las subdivisiones, que si vemos podemos darle aquí hasta bastante alto. Las subdivisiones que se van a usar cuando el objeto sea renderizado. La etapa de render y todo lo vamos a ver después. Pero para eso es que sirven estos dos parámetros. ¿Ok? Entonces, regresando a la subdivisión, aquí tenemos la jerarquía. El cubo es un hijo del objeto de subdivisión. Y lo que está haciendo básicamente o simplemente es subdividiéndolo. Entonces vamos a buscar aquí. Quiero eliminar esta caja que tengo acá. No. Bueno, entonces lo que estaba mencionando es esta es la subdivisión. Para desactivar la subdivisión, lo que se hace es presionar aquí en el objeto que está siendo subdividido y se presiona Q. Entonces en el teclado Q, si lo podemos activar y desactivar. Y este es el método que vamos a estar usando para la mayoría de objetos dentro del tanque, porque lo que vamos a hacer es hacer primero el objeto, ahí sí valga la redundancia, el objeto primario en el nivel más bajo que se pueda, y después lo subdividimos para ver cómo va a quedar al final. Entonces lo que se hace para limitar permítame un segundo. Lo que se hace para limitar, por ejemplo acá, como vemos, el objeto está siendo subdividido tantas veces que se está encogiendo. Entonces lo que se hace es que se crea una línea o un segmento a través de todo el objeto o a través de la parte que no se quiere ver afectada, y se crea un soporte. Entonces este soporte se crea así y podemos ver el antes y el después. ¿Ok? Entonces esto se llama subdivisión, es modelar por subdivisión. Y por ejemplo acá pueden ver que que sin la subdivisión el objeto está cuadrado, o está básicamente cuadrado acá arriba, y si lo subdividimos vemos que adopta una forma que probablemente no es lo que estamos buscando. Entonces lo que se hace es aplicar aquí un loop alrededor de todo del objeto. Yo después voy a explicar esto con más profundidad, y ya podemos ver que se limita la subdivisión. Entonces ahí estamos viendo el antes, este es el antes y este es el después. Igual aquí en esta parte de arriba, si vemos esta parte es muy redonda, se está volviendo bastante redonda porque lo estamos subdividiendo. Y por ejemplo, si no quisiéramos eso, queremos mantener aquí una apariencia más cuadrada del objeto lo que se hace es aplicarle otro loop acá. ¿Ok? Es alrededor. Si ustedes miran, lo que estoy haciendo es cortando el objeto y le estoy dando un soporte aquí abajo. Entonces pueden ver el antes y el después. ¿Ok? Entonces otra cosa que hago es, ahora sí voy a apagar este cache. Vamos a ver, permítame un segundo. No. Un segundito. No, otra vez hice lo mismo. Bueno, entonces
Esto es modelar por subdivisión. Y como pueden ver, para ejemplificar esto otra vez, aquí esta parte de acá se está muy suave, está muy floja. Entonces lo que se hace es agregarle acá un loop alrededor. Lo que estamos haciendo es creando un segmento alrededor de toda esta parte del objeto, y ya podemos ver que ya no queda tan redonda. Este es el antes y este es el después. Entonces esta técnica, si ustedes se fijan, pueden ver cómo funciona. Esta técnica es la que se usa para crear carros, aviones, armas dentro de 3D y tantas cosas más. Entonces, entendiendo este método, entendiendo el por qué y el dónde y el cómo se hace, se usa este método, es que se logran hacer cosas que después da mucho gusto verlas ya terminadas. Pero es un proceso de aprendizaje, etcétera. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Aquí le estoy colocando estos segmentos a través de todas las partes que estoy viendo que necesito reparar. Y pues ahí está mejor. Esto es la subdivisión, esto es modelar por subdivisión. Entonces creo que esto fue suficiente para la introducción del video. Y en el próximo video vamos a comenzar modelando ya a partir de un cubo, me imagino, lo que son las orugas del tanque. ¿Ok? Entonces espero les haya gustado, estemos todos en el mismo punto para comenzar el tutorial, y pronto estaré comenzando con las orugas del tanque. Ok, nos vemos la próxima.